Bien, ¿en qué estábamos? Bien. Estábamos haciendo una biblioteca para manejar la hora del reloj, pero con testing. Y habíamos logrado escribir la primera prueba. ¿Sí? Para escribir la primera prueba habíamos definido cómo íbamos a recuperar la hora. ¿Sí? Con lo cual nos habíamos metido en un brete, habíamos definido utilizar una unión para verlo como un array o como tres campos individuales según lo que más me convenga. ¿Sí? Y ese no es el test. Habíamos definido cómo se iban a llamar la función para recuperar la hora. Habíamos definido que esa función iba a devolver si la hora era válida o no, además de la hora, porque la hora la tiene que devolver por puntero, entonces que devuelva dos cosas. Había una disidencia, lo pueden hacer distinto. ¿Sí? De todas formas, habíamos planteado primero con dos funciones y después con una, en el video que todavía no está subido, pero está grabado. Y habíamos cerrado una primera prueba con un código de producción muy pobre, porque el código de producción lo único que hacía era revolver null y borrar la variable, ¿sí? Pero con una prueba que nos garantiza de que el reloj va a arrancar con hora inválida y en 0000, no importa lo que haga de aquí en más, ¿sí? Que es el objetivo. En las primeras pruebas lo que conseguimos son pruebas útiles más que código útil. Y después ya vamos un poco más de cada cosa. ¿Alguien intentó hacer la segunda prueba? Sí. Sí. ¿Están seguros que quieren poner eso? Seguro se lo llevaron preso. Tenés que descomentar la 136, que tiene un comentario donde dice test 2 puntos. Eso está en la sección, a ver, les explico un poquito el Project YML. Tenés que descomentar la 131. Esta es la sección flags, en donde les pones las banderas para compilar las pruebas, el código final y demás. Esto está normalmente comentado todo, entonces tenés que documentar la sección flags. Dentro de la sección flags tenés que documentar la sección test y dentro de la sección test compile, porque son flags de compilación, también debe tener flags de enlazado, casi seguro, y poner un guión, porque en este lenguaje, por decir algo así, los guiones son listas, es un array de cosas, entonces cada guión es una entrada. Entonces, este guión primero, el negro, es de la entrada. Y después, los guiones propios de los flags. ¿Sí? De estos pueden elegir, algunos sí o algunos no. El estándar 99, el WALL es para que le dé warning por todo, pero solo warning. El W extra agrega más warnings, más allá de los WALL, es más cargoso todavía, y el WError transforma los warnings en errors. O sea que si ustedes quieren, para no trabarse en cosas como tener que castear un void, en un warning que saben que va a desaparecer, podrían no poner el WError. Entonces los van a ver a los warnings, pero los podrán ignorar todavía. Y el pedantic es para hacer algunos controles más adicionales, por ejemplo, que falta el retorno al final del archivo y ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso es lo más estricto que pueden configurar al compilador. ¿Está bien? Como estaba bien. Ok. Bien. Terminamos una prueba. ¿Cómo seguimos? La siguiente era que cuando la hora se ponga, cuando se ponga más la hora, se pone la hora actual. En realidad tenemos que volver acá y elegir. No necesariamente el orden en el que se nos ocurrieron es el mejor orden para hacerlo. Entonces este es el momento de elegir, bueno, ¿qué habíamos dicho? ¿Cuál sería la más fácil para encarar? ¿Sí? Fíjense que, por eso es muy importante anotar esta lista en algún lado. Ya nos olvidamos la mitad de lo que habíamos hablado la clase pasada, y aunque no nos hubiéramos olvidado, al meternos con el union, con las formas, con bien gracias de todo el resto. ¿Sí? Entonces,
es importante tener la listita esta y que la listita sea lo más clara posible de qué era lo que iba a ser la prueba. ¿Sí? Es una ayuda de memoria para nosotros. O sea que con que nosotros la entendamos dentro de 2 horas o dentro de 5 días, está bien. Ese nivel de detalle es suficiente. Ahora lo que teníamos que hacer era, estar más o menos ordenada, ajustar la hora, o sea, arrancar el reloj, ponerlo en hora y ver que cuando hago el getTime me dice que la hora es válida y que es la hora que acabo de ajustar. ¿Estamos de acuerdo? Es el más fácil de los que siguen. Bueno. Void test o escucho sugerencias. Pues me dijeron que ponga todo en inglés, así que ahora no tengo que poner los nombres de ustedes en inglés. Ustedes fueron los de la idea. Sí, si no podría hacer setup. ¿Así o así? ¿Sí? ¿Quién me dicta? Cada prueba empieza de cero, ¿verdad? Cada prueba empieza de cero. Entonces habría que hacer otro clock time de create. Sí, y vamos a tener que tener cuidado con los create. Porque por ahí va a haber que hacer destroys. Depende de que haga el create. Porque si no voy a crear un montón de relojes. Claro. ¿Qué más? No se puede reiniciar el programa, digamos, en medio de eso. Ya llegamos. Tendría que tener una función clock set time. Tendría que tener una función clock set time. ¿Que recibe qué? El clock. El clock, sin lugar a duda. Y el tiempo que quiero setear. Y algo igual que lo que me devuelve ella cuando le hago el getTime. Es bastante lógico, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a llamar? Necesito una variable. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesito algo parecido a esto, con el valor inicial de la hora, para pasarle. Y current time, porque es el tiempo actual. No, porque después voy a pedirlo al current time y tengo que fijarme que sea igual que el que seteé. Así que no es el mejor nombre current. New time, me gusta. No, esto es clock time t, new time, igual a qué. Ahora convendría mandarlo como un struct, ¿no? Y sí, Para que ya tengamos separado. entonces punto time. Punto seconds ¿se entiende? Sí. Bien. Y Bueno. deberíamos poner un tiempo válido, que debería ser Ajá. distinto al que teníamos. Entonces, fíjate.
Lo vamos a dejar para después. Porque acabas de decir una palabra clave. ¿Sí? Después vemos qué hacemos cuando le pasemos 999. Por ahora vamos por lo más fácil. ¿Sí? Los problemas se dejan para después. Pero sí es importante, ahora que nos dimos cuenta que podría pasar una hora que no es, anotar que en algún momento habría que probar eso. Y en algún momento puede ser hasta después de que lo mandé a producción, ¿no? No importa. Entonces no sería con valores correctos, sería con valores, ¿no? No, con valor correcto, o sea, con un valor que acepte. Ok. Y acá serían valores incorrectos. Ah, listo. O sea, voy a hacerla bien. Normalmente uno arranca por lo que se llama el caso feliz. O sea, cuando todo anda bien. Y después nos preocupamos por los problemas. Pero cuando lo ves al problema, es importante ir anotando las cosas que te van quedando pendientes. Bien. A esto le pasamos new time, ¿verdad? Bueno, ¿qué valor le ponemos? 45, 30, 14. No sé, díganme ustedes. ¿Ese? Clock set time es la segunda idea. Sí. ¿Esto devuelve algo? Y no me he dicho que el current time, o sea, el tiempo que actualiza. ¿El set time devuelve algo? Y podría devolver un. Si lo pudo setear, si lo seteó, -1. Podría devolver un... ¿qué quieren devolver? ¿Un entero o un true false? Un booleano. Un booleano. ¿Y qué debería devolver en este caso? True si pudo setear. Correcto. Entonces, hacer true. Porque la fecha que te estoy pasando es válida. Y entonces, ¿cómo sigue la prueba? Y tenemos que pedir el tiempo actual para ver si quedó en hora. Para eso necesito la variable de tiempo actual. Sí. ¿Inicializada a algo en particular? No, El 0 no es mal valor para inicializarlo, así que usemos el 0. Y clock time, ¿qué tiene que devolver? True, porque ahora es válida ya. Y acá, ¿qué tiene que ser igual a qué? las dos variables, current time and. Las dos variables. Esto se fijaba que todos los elementos del vector sean igual a un valor, no que sean dos vectores iguales. Claro. Entonces, vamos a internet a buscar cuál es el assert para dos vectores iguales. Unity assertion reference. Si tuviese internet, si no, no me queda a ningún lado. Creo que es este. No.
equal memory. Compara dos espacios de memoria. Y si no, mejor este. ¿Y el lector cuenta como array? Lo que pasa es que si le pedimos que lo compare al de BCD, me va a decir que falla en el 1, en el 2, en el 3, va a ser más fácil de encontrar si algo no anda. Okay. Me parece. ¿Sí? Entonces yo haría este, que es parecido al que teníamos, nada más que en lugar de equal int es int8 array. Y esto sería newTime.bcd, concurrent time BCD, y son 6 entradas. ¿No debe ser int 8? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Están todos de acuerdo con la prueba? ¿Sí? ¿Allá también? Bien. Ahora deberíamos empezar. Pruebo, arreglo. Pruebo, arreglo hasta que arregle todo. ¿Sí? Entonces, abrimos el terminal o ampliamos el terminal y ponemos Seedlink. Dice que le falta un punto y coma acá. Me dice que no se soportan declaraciones implícitas de funciones, o sea que hay que declararla. Es igual que esta en realidad, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Así? Sí, cambiamos el result por ese newTime. ¿Ahí? Yo digo que falta algo. ¿O no? De hecho. ¿Por qué sería constante si yo lo podría modificar o no? No. La hora que te están pasando vos no la tenés que modificar, vos tenés que modificar la interna tuya. Es como imprimirme esto por pantalla. La cadena que viene yo no la puedo tocar. Pero eso no implica que la cadena que me envían sea variable. No, puede ser variable también. Pero puedo aceptar una constante. Fíjate que si yo hago esto, esa cadena va a flash. Y si se la trato de pasar me va a dar error. Y no hay razón para que me dé error, porque esto sería la hora en la que yo quiero que arranque. ¿Se entiende? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era una buena práctica que todas las funciones que recibían un puntero y no modificaban lo que estaba en el puntero, pues no tenían ninguna razón de modificarlo, deberían recibir ese puntero como puntero a constante? ¿Sí? Entonces, en el getTime yo te tengo que escribir la hora. Ese tiene que ser sí o sí una variable. Pero para que me digas cuál es la hora que querés, no necesito que sea variable. Es mejor que sea constante. Las variables son un caso particular de las constantes. ¿Sí? Sí. Entonces, lo ideal sería el const. Bien. De hecho, dejemos el test modificado. ¿Qué se queja? Se queja casi seguro de esto. No. Se queja de que no hay un enter al final de este. Eso es el pedantic. ¿Sí? Que no hay un enter al final del archivo de test.
Ahora, el archivo de test ya pasa, ya se compila, pero cuando voy a linkear me dice, sí, muy lindo, pero la función por aquí no pasó. ¿Qué tengo que hacer? Hacer C en el punto C. Hacerla. ¿Algo más? Volver a compilar. Bien, nada más. ¿De qué se va a quejar ahora? De dos cosas, que al puntero no lo estoy usando y que no devuelvo nada. De todo se va a quejar, no importa, ya lo vamos a arreglar. Bien, compila. Ahora, ¿de qué se queja? Que en la línea 36 tengo false en lugar de true. La línea 36, la función debería volver true. Eso lo arreglamos muy fácil. True. Bien, ya ahora el problema lo tengo en la 37. Ahora, fíjense en este código. Tengo un return true y va a quedar siempre devolviendo true. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la función esa va a devolver algo si no tengo una prueba que en algún momento devuelva false? Ah, pero para que devuelva false debería tener valores inválidos. ¿Se entiende? Sí. No. Yo tengo un resultado hardcodeado acá. O sea, estoy devolviendo true. En la lista de pruebas que nosotros teníamos, esto devolvería true toda la vida. Y la pregunta sería, si vas a devolver true toda la vida, ¿por qué devolves algo? O sea, deberías devolver a veces true y a veces false, ¿no? A devolver, o sea, ¿para qué vas a devolver una constante? ¿Se entiende? Entonces, cuando vos pones una cosa de esta y pasa la prueba, porque acabamos de resolver uno de los problemas de la prueba, deberías de preguntarte, che, pero después otra prueba me va a obligar a que acá haya un if, a que haya algo y en algún momento devuelva false, o ese return true va a quedar de por vida. Si va a quedar de por vida, o diseñamos la función, o me faltan pruebas. Ya la anotamos, es la que dijimos, probemos con valores inválidos. Listo, no sé cuándo, pero cuando le mande valores inválidos, acá va a haber un if para validar esto y recién voy a devolver false. Listo. Otra prueba me va a obligar a cambiar eso. Como ya sabíamos que otra prueba me iba a obligar a cambiar esto, que es justamente esta, porque ya ahora, si pongo true, pasa esta, pero rompo la anterior. ¿Se entiende? Entonces ahora ya no me queda más remedio que devolver algo más que true o false constante. ¿Sí? Cada cosa que voy hardcodeando debería decir, ¿esto va a quedar ahí de por vida o va a cambiar? Y si va a quedar de por vida porque sí, es una constante, bueno, listo, fantástico, una constante, como puede ser este 0,0 de la hora de arranque. Es parte de la especificación, es constante. ¿Sí? Pero para eso hay que ir escribiendo de a poquito y ir viéndolo avanzar el código. Si escribís mucho de entrada porque ya sabés qué es lo que tiene que hacer la función, no ves esas cosas. ¿Sí? Bien, y ahora, ¿cómo resolvemos el problema del false que nos queda? Ahora, necesito que esta sepa que la llamé a esta. Es la única forma de arreglar esto más o menos bien. Y para eso necesito el estado del objeto que ni lo había creado. Entonces ya no me queda más remedio que empezar a darle forma a más o menos lo que debería ser. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? El H. El puntero del H. ¿Por qué el H? ¿Qué tengo que hacer en el H? Pues ya tenemos el puntero. Ah, ya está el puntero. El puntero ya está porque las funciones ya lo reciben. Entonces tengo que hacer... Tengo que declarar los miembros del struct, que hasta acá me había hecho el sota. Creo que va con punto y coma esto. No. Y solo ponemos los campos que necesitamos. Y vamos poniendo campos a medida que vayamos necesitando. ¿Qué necesitamos? El tiempo actual. Bien, necesitamos el current time.
No, nada de eso. ¿Y qué más? Que sea válido. Necesitamos una bandera para saber si es válido o no. ¿Válido o inválido? ¿Qué tal si el tiempo era válido? True. No, mi variable interna, Sí. ¿válid o inválido? Y a mí me interesa saber cuándo es inválido, no cuándo es válido. Entonces inválido. Y arranca en true. ¿En qué suelen arrancar las variables? Si no le digo nada. Algunas en cualquier cosa, pero otras en cero. Y cero con valid anda mejor que con invalid. ¿Se entiende? Sí, pero ¿quién me asegura que habrá que ser? Porque si no es static, Bueno, es una buena pregunta. El create. ok. ¿Sí? O el memset de las cosas. ¿Sí? Entonces, prefiero, yo particularmente, no es la diferencia, prefiero que la variable sea valid y que con el valor por defecto que toman las cosas, que es 0, esté en inválida y no invalid. Estamos discutiendo por el valor inicial de la variable. ¿Sí? Esta variable con valor inicial 0 me dice que es inválida. Y las variables tienden a tener valores iniciales en 0. Y este reloj tiene que arrancar inválido. Entonces prefiero que la variable se llame invalid y que con 0 arranque como inválido y yo tenga que ponerlo en válido específicamente, que no al revés. ¿Sí? Por más de que lo que me interesa es que es inválida. ¿Sí? Entonces prefiero ese nombre de variable y no el opuesto. Bien. ¿Y ahora qué hacemos con la variable? Ya tenemos la estructura. En el create la tenemos que inicializar. Claro, pero deberíamos el ceiling primero o no? ¿El? Volver a prueba. No, porque va a seguir dando la misma falla. Todavía no llegué a arreglar el problema. El problema actual es que esta devuelve siempre false y tiene que devolver true cuando haya sido llamada en sucesión con esta. Eso es lo mínimo que tengo que hacer. Ok. ¿Sí? Entonces necesito poder guardar acá que la llamé para que esta lo consulte y la única solución es esta. ¿Sí? Tengo que definir el almacenamiento. ¿Qué uso? Malloc. ¿Y si usamos malo, que hacemos rápido ahora? Si usamos malloc, Después tenemos cada test va a crear uno nuevo que no destruimos. Sí, durante las pruebas, pero no me gusta. Entonces, ¿yo qué haría? Haría lo siguiente. Porque además no vamos a usar más de un reloj, ¿verdad? Es poco probable. Entonces hagamos así. otra es por destruirlo. Claro, pero tengo que escribir la función de destroy y hacer el test. Lo dejo para más adelante. Probar esto. ¿Sí? ¿El destroy? No se puede. Sí, con un test assert. Podrías hacer uno con mockups y asegurarte que llamaste al new sin llamarlo y después que llamas al destroy sin llamarlo. Claro, Pero tendría que ser un test separado. lo que no Porque puedo probar es que el destroy realmente destruye. ese es problema del sistema operativo, no es mío. Yo llamé al destroy. O sea, a ver, pregunta a Fernando, ¿cómo hacemos para probar que destruimos bien las cosas? Nosotros, claro, que si creamos una cosa después la destruimos y que lo hacemos bien. Nosotros deberíamos de crear dos archivos de prueba en ese caso. Un archivo de prueba, que es el que venimos haciendo, y un archivo de prueba, en realidad por ahí lo podemos hacer con el mismo archivo, usando mockups de la función new y de la función free.
Entonces, lo que hacemos es una secuencia de pruebas donde nosotros creamos el objeto y nos aseguramos que nosotros llamamos a malloc como corresponde, pero para eso usamos un mockup de malloc y no la verdad. Y después llamamos al destroy nuestro y nos aseguramos que el nuestro llama a free con el puntero que le devolvió malloc. Para eso sirve inspeccionar los argumentos de las funciones. Entonces yo saco a la malloc de verdad, saco a la free de verdad, le digo devolver este puntero y después me fijo si devolvió el puntero que corresponde. ¿Sí? Y de esa forma yo me aseguro de que yo estoy haciendo bien contra el sistema operativo. Si la free del sistema operativo anda mal, problema de otro. ¿Sí? Esas son las razones por las cuales usamos los mock. ¿Sí? Porque o el problema no es mío, o si no, ¿cómo hago para saber si el free ya realmente borró la memoria? Entonces lo intercepto. La otra posibilidad es un spy. Un spy lo que hace es se pone al medio. Entonces, el test llama a mi función y mi función llama a free. Pero yo estoy sabiendo con qué argumentos y estoy sabiendo que la llamaron. ¿Se entiende? No se entiende. Suponete que yo quiero hacer esas pruebas acá. Quiero hacer un solo archivo de pruebas. Yo necesito llamar a new en estas pruebas porque necesito crearlo de verdad. Y en el caso particular en el que quiero hacer la prueba del new y el destroy, necesito ver que llamaste a free y que le llamaste con el mismo puntero que te devolvió el new. Para eso necesito saber qué estás haciendo, qué está haciendo clock con new y malloc, o con malloc y con free. ¿Sí? Lo que puedo hacer es crear un mock de esas dos funciones, poner un callback para que llame una función del test, y entonces clock llama a la función del test, o clock llama al mock. El mock llama a la función del test se acuerda de los argumentos y llama a la malloc de verdad, y le devuelve la cosa, pero sabe cuánto pidieron y qué puntero devolvió. Y después, cuando llamas a free, te fijas si el puntero es el que corresponde. Entonces, vos te metes al medio de la función. Entonces, por eso es un spy, porque está espiando lo que vos dialogás entre la función bajo prueba y la función real, pero vos te metes en el medio. Es la misma historia, o sea, las técnicas son las mismas. En lugar de usar la función original, usa una función sustituta. O la sustituta le miente valores, la sustituta llama a la de verdad, pero anota qué es lo que hace. ¿Sí? Eso es un spy. Cuando vos necesitas lo que hace la función que vas a reemplazar, necesitas un spy. Porque no te vas a hacer vos toda una new, o toda una free, o toda una malloc entera. Entonces, anotás lo que te interesa y llamas a la función como si nada hubiera pasado. Y lo que te devuelve la función se lo devuelves a la otra. A veces, en determinada prueba, no la llamás y le devuelves un error. Por ejemplo, para ver si te devuelve null, en una de las pruebas le avisas, ahora devuelve null, no la llames a malloc. ¿Sí? Entonces, a veces podés decirle cada cosa y a veces podés decirle que no. Bien. Yo lo que haría entonces es, por ahora, no haría ni new, ni malloc, ni free. Tendría una sola variable, es decir, que cada vez que hago create la vuelvo a hacer y arranco de vuelta. ¿Sí? Y me arreglaría con eso. Entonces, esto sería... Esto no hace falta por ahora. Si vamos a hacer lo mínimo indispensable es cada vez que llamo create ponerla en false. Acá devolver ese valor para seguir devolviendo false la primera vez. Y acá poner esa en true para que la próxima vez te devuelva false. ¿Se entiende? No. La cara. Esto es si la fecha es válida o no. Arranca en false. Cada vez que hago un create se va a false. Esta devuelve esa variable. Y esta la pone en true. Y el create la pone en false. Con eso
resuelvo mi problema actual, que es que en el segundo test espera true y tiene false. Martín no está convencido. ¿El resto? Entonces, acá tengo que revolver. Cambiamos a self. Ya no hace falta esto. Ahí Y return set válido. no hace falta. Bueno, no hace falta. ¿O no? Sí, hace falta. ¿Querés por revolver esto? Bueno, sí, podemos devolver eso. Más difícil ahora que te des cuenta que siempre devolvés true. Acá dice que hago un punto y coma, si no me equivoco. Ajá. Dice que tenemos un problema grave y que tuvo 2 crash. Esos crash normalmente son problemas de estas cosas. Sigo devolviendo null y acá estoy diciendo null valid y no voy a llegar a ningún lado. Tiene que ahí devolver self. Ah, tengo que devolver self. Y eso mejoró porque antes daba un error más difícil de entender. Ese tipo de error que dio recién son problemas de puntero. Accesos a memoria no inicializados, no creados, o sea, son punteros que están apuntando a cualquier lado y se meten en cosas que no se deberían meter. ¿Sí? ¿Y ahora qué me dice? La línea de abajo, esperaba la hora que le pasé y no recibí la hora que le pasé, recibí cualquier cosa. Porque estamos seteando. Bueno, ¿y qué es lo mínimo que tendría que hacer para arreglar eso? ¿Cambiar la hora? ¿Cómo? Lo que recibo lo pongo en. Acá hago un memcpi. Sabemos que el sizeof no está andando bien. Copio los 6 bytes de lo que recibo a current time. Y acá Tendría que devolver el valor. y fíjense que acá el Asperson lo puso mal, ¿no? Ah, no, no lo puso mal. Profe dice 6. Ese 6 es la cantidad de bytes. Claro, pero está De- bien. No, debería ser sizeof, pero ¿se acuerdan que les dije que el sizeof me estaba dando cualquier cosa y no lo revisé en el fin de semana? Me olvidé. Ah, ok. Por eso lo estoy hardcodeando. Flexible, digamos. No, del Union. El sizeof del Union me lo está calculando mal. Algún detalle tengo. El sizeof de esto. El sizeof del Union de la estructura me estaba dando mal el otro día. No sé por qué. ¿Estaban chico o grande? No, creo que ni compilaba. Creo que ni compilaba. Dando chico no debiera, puede ser un problema compilado. A ver, ya te digo. La otra es que lo calcule con el Visual Studio Code, pero el compilador no. No era de compilador. Esto debería ser. Asterisco no. Sí, sí, lo ideal sería.
No, debería ser directamente clock time t. Porque eso es un union, no es un puntero. Claro, pero no está en un puntero. Sí, 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 pero esto es el struct. O sea, eso debería de ocupar 6. No, él lo está tomando bien. No sé qué es lo que daba el otro día. Es que no hay razón para que lo tome mal. El Size calcula el tamaño bien. Sí, porque de hecho lo usa el compilador para saber cuánto espacio tiene que reservar. O sea, Y tiene en cuenta el par. sí, sí, tiene, o sea, es lo que realmente, o sea, es lo que él usa internamente para asignar el espacio en memoria para la variable. O sea, no hay mucha ciencia. En este caso no, pero si uno lo calcula a mano, puede no calcularlo Puede bien. estar mal. Es que viernes sea más frío. Bueno, y ahí pasa. ¿Listo? Hay algo que me hace ruido. Que siempre devuelve el true. No estoy inicializando en 00 la hora y pasa. Yo saqué un memset de 6 ceros y no está en ningún lado. A eso lo debería haber llevado al create. Estoy inicializando esta, pero no estoy inicializando la otra. Así que algo no está del todo bien. Con lo cual yo haría un acá, en lugar de esto. Pondría todo en 0. ¿Sí? Uso el self 1 para tener puntero, ¿verdad? El self 1 para tener un puntero. Para que self sea un puntero a ese struct y no tener que usar el aspersan. Si no, ponen self sin nada y acá va aspersan, acá va punto y acá va aspersan. Bien, y ahora me quedo más tranquilo de que pase. ¿Cómo seguimos? Y seguimos con la... ¿O no? Bien. Ahora sí, ¿cómo seguimos? Volvemos al test y leemos arriba. Esas eran un montón de pruebas. Eso es lo que vamos a hacer por ahora. Vamos a seguir, tengo que meter con interrupciones. No, porque es una función en la que yo le voy a decir, pasó un tic. Esa función después le voy a llamar de la interrupción, más adelante. Cosas como interrupciones son las que no puedo probar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una función que llamaría desde la interrupción, simular las interrupciones con lazos y después pongo eso en la interrupción. ¿Sí? Toda la parte física la tengo que fingir. Cualquier cosa. Estaba viendo qué tan bien le había invocado. No. No. Es que no lo tiene abierto en la otra ventana. Claro, lo tuve que pensar sola. Bueno, nombre. Void. Test. Second. El nombre está bueno. Clock advance. No, porque avanza solo un segundo. Advance once. Current time igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Clock create igual a... Sí, también. Sí, lo que me sobra. ¿A qué hora lo ponemos?
¿A las 00 como propone o a otra hora? Pues yo tengo que ver es que avancé un segundo. Si arranqué en 14, tiene que terminar en 15. Fin. Pero 0 se la prueba anterior que dice que sea válido. ¿Cómo? ¿Tengo que volver a hacer de que sea válido la hora? Tengo que setearlo en hora, porque hice un create. El create me lo desconfiguró. Entonces tengo que poner una hora conocida. Y de ahí avanzar un segundo y ver que el segundo subió 1. Puedo arrancar en 0 y ver que pasó a 1, puedo arrancar en 5 y ver que pasó a 6. Lo único que va a ser distinto es cuando de 9 pase a 10. Ese sí lo haría separado, digamos. También puedo arrancar en 0 y darle 10 y ver que llega a 10. O puedo arrancar en 9 y que pase a 10. Más o menos es la misma prueba. ¿Qué fecha ya la ponemos? Estoy pensando si el 0 puede molestar en algo, digamos. O sea, que casualmente el 0 sea molesto por algún motivo. Pero no. ¿Lo dejamos en 0? Sí, yo quiero que pase el 1, no. O sea, lo ponemos en las 12 de la noche. No te veo muy convencido. No, sí. Podría haber sido el otro que pusimos recién, el 34, 25, no me acuerdo qué. También, es igual de válido. Prefieren 0, la dejamos así. Ahora, ya no hago el láser. ¿Por qué no hago el láser? Porque no vale la pena. Porque ya sé que esa función funciona porque antes lo hice. ¿Sí? Entonces, acá no estoy verificando nada. Esto es parte de mis precondiciones. No estoy seguro de que lo que está escribiendo tenga sentido, así que... ¿Cómo hago pasar un segundo? Y nosotros lo tenemos que avisar, ¿no? Al reloj que pasa un segundo. ¿O no? ¿Qué decía nuestra especificación? Que el reloj pase solo. Nunca hay que olvidarse la especificación en estos momentos. Cada vez que tomamos una decisión hay que acordarse qué es lo que teníamos que hacer o que nos marcaron como obligatorio. Y hay algo que ustedes no registraron. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí el pulso llega 1000 veces por segundo, o 50, o 10, o 1. Y es responsabilidad de la biblioteca saber que si llega cada 10, o sea, llega 10 veces por segundo, necesito 10 para contar un segundo, y que si llegan 1000, necesito 1000 para contar un segundo. O sea, que debemos pasar frecuencia de clock ¿A dónde? a la biblioteca. ¿En qué momento? Sí. En el create. ¿Sí? O sea que hay que modificar los dos test anteriores pasándole una frecuencia que no importa porque para los test anteriores no sirve nada, pero hay que modificar la función create. Bien. ¿Se podría, como maneras, hacerle el void frequency? Ya vemos, ya lo vemos. ¿Qué le pasamos? ¿El reloj? No. ¿Qué tipo de dato? O sea, a ver, Ah, para la frecuencia. claro, acá. ¿Qué número pongo y qué tipo de datos voy a poder pasar? O sea, Y tiene que ser un UINT. lo suficientemente un grande. UINT. Yo creo que con 16 alcanza. ¿Sí? Podría pasarle hasta 65.000
Y es habitual que los relojes utilicen cristales de 32K. Así que andaríamos con 16. De última, después lo ampliamos. ¿Sí? ¿Y qué valor concreto le pasamos acá para la prueba? Porque con algo tengo que probar. Y como era con 1 para que... Con 1. O con Si le paso 1, bandas. no hago nada y va a andar. Lo voy a estar ignorando. Pero tiene que ser un valor chico como para que no tenga que esperar o hacer un montón de veces. ¿No? Sí, 10.000 no suena un valor muy cómodo para pasarle en las pruebas, ¿verdad? Ahora, si todas las pruebas las hago con el mismo valor, No lo está probando. no estoy probando nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? Con 1 menos todavía, menos que nada, pero con n también me podría estar escapando. O sea que usemos una en general y en algún momento hagamos una más para ver que funciona para cualquiera. ¿Sí? ¿2, 3, 5? ¿5? Cinco. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos pasar un segundo? Llamo 5 veces a una función que le avisa que pasó un ciclo de reloj. Bueno, ¿cómo se llama la función? ¿Cómo les dije que se llamaban ese tipo de funciones en general? ClockTick. O si quieren un nombre más lindo, ClockNewTick. ¿Sí? ¿Qué recibe? Nada más. ¿Y qué hago esto? Un for i igual. De Unity que ya... No. Pero podría haber una función privada. Porque sigue siendo C. ¿Sí? Le podemos pasar la frecuencia para también poder usar más genérica, porque si no, cuando queramos probar con otra frecuencia, vamos a tener que... Vamos a probar una sola con otra frecuencia. Okay. De hecho, ¿listo? Más legible. Más importante que copiar 5 veces, más legible. ¿Sí? ¿Queda claro que va a pasar? Un segundo. Voy a simular el paso de un segundo. ¿Y a qué función llamamos acá? Dijimos que se llama a ClockNewTick con clock. Y entonces, ¿ahora qué tiene que suceder? Tiene que haber cambiado
Ajá. Entonces tengo que pedir la hora actual. Para eso tengo que hacer clock get time current time. Y ahora Tiene que haber recibido uno correspondiente ahí. claro, test. ¿Están de acuerdo? O sea, podría comprobar toda la hora si quieren. ¿Sí? Podría declarar una variable que tenga 0, 0, 0, 0, 0, 1 y fijarme que sea igual. O puedo simplemente decirle que quiero que la unidad de los segundos valga 1. Sí, pero entonces me faltaría una prueba que ve que los segundos no me modifiquen todo el otro array, ¿no? O sea, todo el resto de... Sí, vos te sentís más cómodo declarando un valor esperado. O sea, comparando los 6 elementos. Claro, así Para eso nos conviene ir por algo como esto. Nos conviene poner un static const así. Sí. Ahí está lo dejamos espejado en el array. Pues eso ya depende de cómo hagamos la función. Dijimos, claro, depende cómo hagamos la función. Habíamos dicho que unidades era el primer elemento del array y unidades es este. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No sonás muy convencido. Es que... ¿Dónde está la función de clock get time? O sea, me lo pasa el puntero directamente, ¿no? O sea, ya lo escribe. No es que tengo que almacenarlo en ningún lugar. ¿Cómo? Nada, está bien. Ya le da cuenta después cuando lo ve. No, pregunta. Clock get time no devuelve nada. Sí, devuelve, no me interesa. Ok. O sea, lo cambia el valor dentro de... Y me devuelve true, pero el true no me interesa, ya sé que devuelve true. O sea, si se llegase a quejar Seedling, que puede ser, voy a tener que poner unos test assert o un void. ¿Sí? Que es probable porque le dije que se queje por todo y que de error, y casi seguro me va a decir, estás descartando el valor de las funciones, el resultado de las funciones. Vamos a ver. Dice que, bueno, que le falta el enter al final. Ese era fácil. Y dice que... Sí, no, es que yo dejé el uint y lo que quiero es el array. Y acá es, estos 6 no van, es esto. Acá va también el size of y acá también va el size of. Bien, dice que no sabe qué es clock new tick. Tiene otros problemas, pero primero me dice que no sabe qué es clock new tick. Entonces hay que declarar. Hay que declararla. ¿Qué devuelve? Y nada. Bueno. Si no se va a quejar del enter. Vamos de nuevo. Ahora se queja de que
Le estoy pasando muchos argumentos a create. No tiene ninguno, hay que modificar el... Y si modificamos esto, sí, podemos no compilar, podemos darnos cuenta de que esto lo tenemos que poner acá también. Después que se queje del resto, pero sabemos que tienen que ser iguales, así que eso podemos hacerlo. Clock create le faltan argumentos. Claro, ahora todos los create necesitan el mismo argumento. Entonces, acá también y acá también. ¿No es buena práctica usar control F y reemplazar todo? No son tantos. Dice que no, este es el error que me daba con el size off, pero me lo daba en el... no, es que acá no es size off, acá va 6. Porque le estoy diciendo que son 6 elementos del array, no el tamaño que ocupa. Es un índice, él lo multiplica por el uint8 internamente en la función, por eso se está quejando en esa. ¿Y podría poner algo ahí para...? Y acá, current, tienen que ser asparsan ambas. Acá debería ser asparsan en ambos casos. No, es .bcd. Porque si no, no es un array. Listo, ahora ya dejé los errores del test, que era por el uso de esta función, los errores en el test, y me fui a los problemas de que no estoy utilizando el tick per second que recibo en el create. ¿Cómo arreglo eso? Los 6 del test, ¿ese lo cambiamos después por algún otro función? La opción sería usar no array, lo que pasa es que va a ser más difícil de interpretar los errores. La alternativa, si querés, es esta. Es esa que te está proponiendo, mira. Esa alternativa no se va a quejar. Pero esa alternativa... espérate. Esa alternativa lo compare como un stream de memoria. Entonces no te va a decir, hay un error en el cuarto elemento, si no te va a decir un error en el cuarto byte. En este caso es lo mismo. Pero si los datos fueran un int 16, te diría en el byte, y vos no sabés si ese byte pertenece a un elemento o al otro, y si es la parte alta o la parte baja. Entonces, las funciones hacen lo mismo, pero cómo te informan el resultado es distinto. Entonces, tenés para comparar áreas de memoria, tenés una para comparar string. Entonces, cuando haya diferencia, te va a imprimir las cadenas. Tenés otra para comparar arrays de elementos, y vos le decís de qué tamaño es el array, entonces él te dice en tal lugar, y a eso lo castea al número que te tiene que mostrar. Esta compara memoria cruda. Entonces, cuando haya un error, te va a decir en el byte 4. ¿Sí? Por ahora, el tipo de dato ese se entiende. ¿Sí? Si no, puedes hacer una propia. ¿Cómo? Lo ideal es hacerla con un macro. O sea, hay que hacer un define que haga varios assert en una. Ahora, después se los muestro. Porque si no haces un macro, cuando falla el número de línea, te va a decir el número de línea de la función y no el número de línea del test.
Si vos metés esto en una función, el número de línea del error es el de la función, que es el mismo para todas las pruebas y no sabés por dónde viene el problema. ¿Sí? Entonces tienen que ser macros. ¿Y podría crear una macro para el 6 ¿Eh? también? Así. Podemos hacer un macro que sea test assert hora, le pasé hora, minuto, segundo y él llame a este macro en el macro. Bien, dejemos en este test eso, a ver, y vemos qué pasa. Dice que no estoy usando los tick per second. ¿Solución mínima indispensable para eso? Ahora me dice que no existe clock new tick. Me dice que no se usa el clock. ¿Ven? Memory mismatch. Byte 0, expected 0x1 was 0x2. Para esto anda bien, pero para otras cosas puede no servirte para entender qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Lo fácil sería poner en tiempo actual 00001. Me gusta cómo piensa. Él dice que hagamos acá self current time seconds esto es una struct, así que es time y es así. ¿Y qué opinan? ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Cuando pasemos a 10 eso no va a sobrevivir, o sea, porque después va a tener que dar o 1 o 10. Así que por mucho tiempo eso no puede durar. Así que no hay problema. ¿Sí? Porque la próxima prueba es hacer 10 segundos y que llegue a 10. Y o pongo 1 o pongo 10, ya no puedo poner dos valores, ya no me queda más remedio que contar. ¿Sí? Bien. Vamos con la prueba de 10 segundos. Commit. Y ahora sería más o menos lo mismo. Bueno, ¿qué opinan si aprolijamos un poco? Todas las pruebas van a tener clock create, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos una cosa. Utilicemos ese bloque que se ejecutaba antes de cada prueba. ¿Se acuerdan que yo les dije que si había cosas que se repetían en todas las pruebas las podíamos poner en un bloque que era común a todas las pruebas que íbamos a ejecutar?
Bueno, ese bloque es una función que se llama setup. S minúscula, A mayúscula. Si no, no anda. ¿Sí? Entonces, podemos poner el clock create ahí. Pero entonces la variable clock debería ser global. Porque la uso en una función, o sea, la uso en varias funciones. Así que esto se va. Esta se va. ¿Y qué pasa con esta prueba? ¿Qué opinan? ¿Dejamos el create o lo sacamos? Esa es la que prueba, que cuando lo creo arranque en válido. ¿Pero qué? ¿Qué pasa si llamo 2 veces seguida create? ¿No debería ser clock de clock en void setup? No, porque si hago clock t una variable local, no la puedo usar después en los procedimientos de prueba. Ahora la variable se tiene que volver global. Así que está más arriba el clock t. ¿Sí? Ahora, la variable con la que voy a probar es global, la creo acá y está disponible en todos los procedimientos, ya está creado el reloj, ya está. ¿Sí? O sea, ahí se crea una sola vez. No, se crea cada vez antes de las pruebas. Ok. O sea, se ejecuta esto y esto, esto y esto, esto y el que sigue. Y si pongo un tear down, que es la contraparte, se ejecuta setup, esto y tear down. Setup, esto y tear down. Si tuviera un destroy, por ejemplo, lo tendría que poner en el tear down. ¿Sí? Y cada prueba ejecuta esas dos funciones antes y después de cada prueba. No, son públicas también. Porque son tan públicas como los tests. Lo que pasa es que se usan para otra cosa. La que es privada es la simular segundos. Esa es privada. Es más, debería tener la estática, si la queremos hacer bien. Esta es interna del test. Es para no repetir y para que sea más legible. ¿Sí? ¿Qué pasa con el create? ¿Hice la con declarado o ha hecho la definición y la declaración al mismo tiempo? ¿De qué? No, solo la definí, no la declaré. No la declaré porque no tengo la plantilla, así que... Ya está. ¿Podemos sacar esto? Sí, porque me parece una... Podemos sacarlo. ¿Podemos dejarlo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si lo dejamos? Se llama el create con la variable global y después se declara una variable local y se llama create y la variable local va a tener el mismo valor que la variable global. ¿Hay algún problema? Redundante, ¿no? Sin embargo, en la secuencia de prueba es, si yo hago create, tiene que estar así. A mí me resulta más legible que me aparezcan test 2, test asset de nada, no hay función bajo prueba. ¿Se entiende? Esta prueba es qué sucede cuando lo creo. Y no puedo llevar los assets al setup, o no debería. Entonces, lo dejo, aunque esté repetido, y digo, o sea, fíjate como ejemplo, con create esto te queda false. Y después en todos los otros ya no, ya si lo pongo en hora y ya uso el create global. Se podrá sacar igual, pero quedan raros los dos assets solos. Pero ahí tendrías dos clock. Tendrías dos clock. Uno local, y no me importa. Tendrás dos variables, no, es que vas a usar el local, porque el local lo oculta al global. Si vos pones dos variables con el mismo nombre, escondés. De todas formas, si querés cambiar acá el nombre y poner local clock o new clock o algo para que no coincidan los nombres y cambiar los tres, bienvenido. ¿Sí? No hay ningún problema.
pero como que queda más claro, lo creo y tiene que quedar así, que solo tiene que quedar así en el aire. ¿Sí? También pueden dejar el create en cada test. No hay ningún problema. Lo que pasa es que por ahí nosotros, además de dejar el create, lo podríamos poner en la hora en la que vamos a hacer la mayoría de las pruebas. ¿Sí? Entonces ya sé que el clock está creado y está puesto en hora a las 12:05:06. Y arranco las pruebas desde ahí. Y las pruebas distintas, creo uno local, o creo uno local y lo ajusto. Ahora ya por ahí voy a necesitar este para ajustarlo a una hora específica. ¿Sí? O uso la misma hora para setear para todos y listo. Pero setear la 000 no es una buena idea. ¿Se entiende? La idea es ir ahorrándome líneas que se repiten en todas las tests. Porque ya estoy sabiendo que tengo que hacer 6 o 7 iguales. Y lo otro que estaría bueno ahorrarse es todo esto. Estaría muy bueno tener un test assert time, pasarle la hora, los minutos y los segundos, la cosa es que me diga si está bien o mal. ¿Se entiende? Unity no lo tiene, pero lo podemos hacer. Time. ¿Qué le pasamos? Le tengo que pasar 6 valores. No, porque es un define. Así que le puedo pasar argumentos de un define, pero tengo que pasar todos. ¿Sí? Tendría que pasar las unidades de segundo, las decenas, las unidades de minuto, las decenas, las unidades de hora, las decenas y la variable. ¿Sí? Ya los perdí. ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Esta va a lo que está proponiendo él. Va a comparar los segundos con los segundos, los minutos con los minutos, y en realidad acá puede ser puedo ser un poco más descriptivo y le puedo decir que no coinciden las unidades de segundo, las decenas. ¿Y por qué no le puedo pasar el array que yo quiero? Porque es un buscar y reemplazar texto. El array tiene que estar definido en algún lado. Si yo lo hago así, a esto, o sea, puedo sacar todo esto. Ah, pues si no lo debería mantener, ¿eh? Si no, debería mantenerlo en algún lado. Claro, la idea es sacarlo. Sí. ¿Sí? Si querés, se puede pasar el array. A ver, vamos con la versión 1. Sacamos eso, sacamos esto y quedaría test assert time, quedaría de esa forma. Si querés pasar el array, es que igual te queda prácticamente igual que el array. Claro, o sea, no tendría sentido porque es como que estaría usando la función de arriba, ¿eh? Claro. Entonces, se te va todo esto.
Y acá habría que decidir si usamos la versión con mensaje o la versión, o sea, acá, si hay una diferencia en las unidades de segundo, me va a decir diferencia en las unidades de segundo. Si no, me va a decir error en la línea tanto, pero no me va a decir qué es, porque hay 6 que, como esto se va a reemplazar en la línea que corresponde al test, el número de línea va a ser el test assert time. ¿Se entiende? Sí. O sea, estas 6 líneas van a estar en una sola línea. Entonces no voy a poder distinguir cuál es realmente la que me da error. Por eso le tengo que agregar el texto. ¿Qué es la barra? La barra es porque es una sola línea. Quiere decir que la cadena de texto sigue abajo. Porque esto es buscar y reemplazar texto. Entonces, esto se reemplaza por toda la línea de texto que viene a continuación. Cuando la línea es muy larga, esto te permite seguir abajo, pero que después a los fines de la cadena es una cadena kilométrica. ¿Sí? Y la última, en realidad, no debería tener punto y coma, porque yo le voy a poner punto y coma a la otra, entonces queda el punto y coma ahí. Veamos si es cierto. Para ver si es cierto, comentemos eso y veamos si el test sigue fallando donde tenía que fallar y andando donde tenía que andar. Va a ser más fácil si hacemos así. ¿Sí? Si no, fíjense que me diría expected 1 was 0 en la línea 72. La línea 72 es esta, sin importar qué sea lo que esté mal. Porque si falla en las otras, o sea, si pongo así, me va a decir igual la línea 72, no me va a decir la línea 75, porque está todo en la línea 72. ¿Sí? O sea que necesito el texto adicional para saber de qué se trata. Y ahora tengo unos assert más lindos para lo que yo quiero. ¿Sí? Esto es lo que decíamos de refactor. Reescribir el código para que quede lo más clarito posible. Entonces, lo pongo en hora, simulo un segundo y me fijo la hora y debería de darme un segundo. Ahora lo arreglamos. Al test assert time lo podremos hacer de tal forma que se escriba visualmente bien, ¿o no? O sea, hora, minuto, segundo. Y ya te está diciendo igual que está mal en los segundos o en las decenas de segundos. Claro. Y se para en la primera, no te va a decir todos. Hay que reescribirlo si no. Ah, ok. El test se corta cuando el primer assert falla. Así que en cuanto no te den las unidades de segundo, ya no va a seguir con el resto. Si no, habría que usar otro assert. Otra forma de verificarlo. No, pero yo digo, ahora cuando nosotros ponemos test assert time, lo estamos escribiendo como es pecado. Podemos sí. Hora, minuto, segundo. Sí. Cosa que sea más visible todavía. Vos querés que esto esté acá
esto casi. Le faltó el current, la sede de current time. Bien. Sí, me está faltando el autoformateador, pero bueno. Ahí. Y entonces esto tiene que ser así. Y acá también lo podemos usar. Y acá tendría que dar 4, 5, 3, 0, 1, 4. No, al revés. Acá podemos hacer esto también, ¿no? Al usar nombres no tengo por qué poner un nombre en el orden en que fueron definidos, lo puedo poner en un orden arbitrario. Claro, serían 40. Sí, es que yo había escrito mal. Esa es. No. Claro, es que horas arriba está mal. Era 14, debe ser 41. Exactamente, esto está al revés. Esto debería ser así. ¿Y qué dejamos? ¿0,3 o 30? Acá es irrelevante. No, ¿sabes por qué no es irrelevante? Porque te está dando un ejemplo de la relación entre esta y esta. Entonces le pongamos 35. Cosa que no sea 0 y sea un 5 para... No, eso no importa. Fíjate que vos te estás dando cuenta que estos están al revés de acá. Entonces, con que no haya ningún número igual, o sea, podemos cambiar este, por ejemplo, no te queda duda de cómo se hace el mapeo. Igual a este lo tenemos que poner porque es la hora que yo le paso para setear. ¿Sí? Todo esto hay que comentarlo, ¿verdad? Sí, lo justo y necesario porque se entienda, algo no anda. No, está bien, que sabemos que no anda porque lo rompimos, que acaba 1. Y acá 1. ¿Sí? Y ahí hicimos un refactor. ¿10 segundos? ¿Suficiente? Profe, ¿Sí? ¿por qué cuando se esté el tiempo pone la llave y no cero? Está haciendo un struct constante lleno de ceros y lo está moldando a esto. Ok, la dirección hace toda la... No, el compilador sabe que clock time son 6 ceros, llena un espacio de memoria con 6 ceros y lo pone. Podrías poner acá, podrías hacer esto. Entonces... Se podría hacer esto. Mira. O sea, podés poner entre llaves lo que va y decirle que es del tipo clock time y que eso tome la dirección. Solo se puede hacer con constantes. Esto tiene que ser una constante. Él la prepara en memoria a esa constante y después pasa a la dirección. O sea, esto es lo mismo que estaba hecho, nada más que
no tengo que asignarle nombre a la variable new time. Ok. Entonces ahí en el test que le sigue, En este sí, está haciendo lo mismo, pero como es todo cero, en lugar de poner second 0, 0, time 0, 0, pone 0. Una solo 0 y sabe que eso es todo el espacio de memoria lleno con ceros. creo que la línea 68 está difícil. La línea 68 no, porque ahí lo que recibo es cuando le pido la fecha y hora actual. Ok, sí. O sea, ahí es donde me devuelve el resultado para compararlo. ¿Sí? Se puede, si te molesta, ¿sí? Los veo muy callados a ustedes tres. ¿Se entiende? Agregué dentro de esto que declare una variable, que obviamente la tengo que sacar de acá, haga la llamada a la función y se fije que todos los miembros de la variable son lo que tienen que ser. Como lo voy a hacer cada vuelta, directamente hago clock y listo. ¿Sí? Entonces puedo sacar esta. Y arriba también, en el test anterior. Y en esta también puedo sacar esta. Ya la había sacado. Pero Y tengo que sacar esta. Y en esta, si querés, también puedo sacar esta. Y... porque ahí tengo que ver que me devuelve el true. Me interesa esto. O lo agrego arriba, que puedo, pero estamos de vuelta como en el create, como que acá queda medio... Bueno, sí, puede ser. Puedo hacer esto. Y en lugar de llamar a la función, puedo llamar a la función diciéndole que haga el assert. Entonces, que llame a la función y me devuelva true, y además que los miembros coincidan con lo que me pasaron. Si vas a usar mucho una función, vale la pena hacerlo. claro, pero ahí estoy verificando algo necesariamente en la otra. No importa, ya está. Pero acá sí le debería volver a que... La idea de no verificar mucho es Cuando lo activo lo de... para que se entienda qué es lo que esperás como resultado de la prueba. Vos ahora esperás que la fecha sea válida y esté en hora. Conceptualmente, ¿me entendés? Y sí, es lo que esperás, que sea válida y que tenga este valor, que sea válida y que esté este valor. Y eso debería dar un mensaje también, ¿o no? Para que sepamos qué es lo que está fallando. Te va a decir false sin línea 72, pero sí, podés ponerla, ahora no es válida. O sea, podemos agregar la versión message. Current time is not valid. No sé. ¿Sí? Sí, cuanto más expliques mejor, sobre todo cuando quieras correr una prueba dentro de 9 meses porque quieres agregar algo. Pero si vas a repetir varias veces, te conviene esto porque además hace que el test sea más legible. O sea, es más cortito y más concreto. Tiene que ser esta fecha y hora, tiene que ser esta hora, tiene que ser esta hora, tiene que ser esta hora. Bueno, Unity hace este tipo de cosas, o sea, declara una función que tiene un if y después a eso lo mete en otra y después lo mete en otra y hay un montón de macros de este tipo que es lo que está en Unity. Y ahora debería de fallar, a ver. Uy, rompimos algo feo. Puede ser que no tiene barra el segundo. No, no puede, es que no tiene barra el segundo. Al no tener barra, todo lo que viene abajo ya no es parte del define. Dice que la variable new time ya no se usa. Eso es porque yo metí esto acá adentro como estaba haciendo con el 0. ¿Qué les gusta más, esto o esto? Lo de arriba.
¿Sí? Test hacer true. Sí. Ahí. A ver. ¿Dónde están las mesas? ¿No tiene mensaje? Sí, sí tiene que tener. Bien. Me faltaba un paréntesis. Y borré el paréntesis que no era en lugar de agregarlo. Condition. Ah, no. Test assert true ya es una versión que tiene message. Creo que tengo que hacer test assert message. No. Pero está compilando cualquier cosa. A ver. Esto estaba originalmente así, ¿verdad? Sí, no el true. Antes de que lo Correcto. El programa lo tenemos en otro lado igual. Estoy arreglando donde no está roto. El problema lo tenemos acá. Y le falta un paréntesis. Bien. Vamos de vuelta a ver si esta existe. Con una sola coma. Sí, sí existe. La test assert true message existe. Y ahora el problema que tenemos es que en la línea 75 esperábamos 0 en las unidades de segundo y tenemos 1. Porque lo hardcodeamos, o sea... Claro, sí, el anterior. Ahora tenemos que contar, no nos queda otra que contar. Bueno, ¿qué hacemos? Y tendremos que tener Un. una variable cuenta en el objeto del reloj, ¿no? Para. Para ir almacenando la cuenta de los segundos. Y para eso está esto. ¿O no? Sí. Entonces debemos sumarle 1 al byte. ¿Cómo que son? Sí, bytes. Al byte correspondiente a la unidad de segundo. No, porque a nosotros nos llaman 5 veces y tenemos que sumar solo 1. Así que tengo que llevar la cuenta de los tics del reloj. Y no tenemos dónde llevar la cuenta de los tics del reloj. Acá.
clocktics, si prefieren, o en lapsettics, lo que quieran. ¿Eh? Si el reloj está trabajando mucho tiempo, ¿no llega a colapsar ese contador? No, porque eso cuenta hasta el valor que me dijeron, hasta 5 y vuelve a empezar. Es el divisor, ¿sí? De frecuencia. Y entonces, ¿acá qué tengo que hacer? Sumarle 1 a ese contador. ¿Y qué más? Si ha llegado a 5, ¿A 5? ¿en qué lo hemos inicializado? 0. Ahí debería sumar el bit del ¿Y ahora? Porque con eso todavía no pasa la prueba. Con eso va a pasar la prueba anterior. Sí, está bien. Cuando sea 0, no, porque estamos en el. Claro, y que de ahí lo reseteo y lo pongo en 0, ¿verdad? Aunque debería de alcanzar con... Por ahora. Está faltando resetear el TIC. Efectivamente. Bien. Y ahora les dejo una pregunta para el miércoles que viene. ¿Seguimos en BCD o internamente contamos segundos? Dividimos en 60, multiplicamos por 60 y a la luna. Porque ahora esto va a pasar con los minutos, con las horas, con las... Entonces, una opción, que alguien el año pasado, no me acuerdo, o el anteaño, dijo, no, pero hagamos algo más fácil. Entonces, no guardó un current time internamente. O sea, esta variable la reemplazó por un win32 en lapse seconds. Segundos transcurridos desde la 000. ¿Sí? Que creo que con un win16 incluso alcanza. Pero no importa, pongamos un win32, que es lo que usa Unix y viene desde el 1 del 1 de 1970 contando los segundos y anda. ¿Sí? Y entonces, cuando me pasan la hora, agarro los segundos, los multiplico, o sea, voy multiplicando por 60, por 24, por lo que corresponde, y calculo cuál es la cantidad de segundos que corresponden a la hora que me están poniendo, y cuando la tengo que devolver, hago la división al revés. Pero toda la aritmética y la comparación ya la hago enteros de 32. Porque después me tengo que tocar la alarma, y le tengo que subir 5 a la alarma, y le tengo que volver para atrás. Entonces, o hago funciones para manejar el BCD, o en una voy de BCD a segundo, en otro voy de segundo a BCD, en get y en set, y listo. Piénsenlo y me dicen cómo quieren que sigamos la clase que viene, porque si vamos a hacer eso, nos conviene hacerlo ya nomás. Modificamos, las pruebas tienen que seguir pasando. Por ahí cambiamos de 00 a una hora más feliz. Yo soy de la idea de no arrancar en 00000, arranquemos en otra hora, la que pusimos, 12, 34, 45, esa, y probemos a partir de esa y listo. En realidad no sé por qué hablo en plural, pero van a hacer ustedes ya la clase que viene. Ahora les pido, o sea, ya están en condiciones de tratar de seguir por lo menos algunas pruebas solo, hasta que lleguemos, no sé, a la alarma. ¿Sí? Así que la próxima clase deberán de trabajar ustedes solitos, o cuasi solitos. Se van trabando y me van preguntando. ¿Sí? Bien.